Humberto Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tiene uso la palabra, senador Mayans. Te lo voy a agradecer, querido amigo. Gracias. Que no sea media hora. Un poquito más tal vez. La frontera es un nuevo espacio de combate intelectual. La demarcación y el límite son condiciones necesarias para la civilización. Regis Debré. Gracias, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Recientemente han sucedido dos hechos importantes para la vida nacional. El primero, el 18 de septiembre pasado, cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, suscribió en nombre del Estado mexicano la Declaración de Nueva York de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que busca proteger los derechos humanos de todo refugiado e inmigrante. Uno de los principales compromisos adoptados en la ONU señala, cito, que los estados adherentes a comprometerse a atacar los factores que provocan o exacerban los grandes desplazamientos, promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas fundadas en el Estado de Derecho y el derecho internacional de los derechos humanos, y creando las condiciones necesarias para el crecimiento económico equilibrado, sostenible e inclusivo y el empleo. Fin de la cita. Estos compromisos para México implican un gran reto en cuanto a la instrumentación de políticas públicas en el corto y mediano plazo, y por tanto en el gobierno federal como en el Congreso de la Unión se tendrán que tomar medidas para cumplirlos. El segundo suceso es el reciente proceso electoral en los Estados Unidos de América, que ha sido sin duda el que mayor cobertura informativa ha recibido y en nuestro país el que mayor expectativa presentó por las particulares características de los contendientes, tanto demócrata como republicano, y porque México jugó un papel central en las propuestas y el debate del candidato republicano. De hecho, como nunca antes, captó la atención de nuestro país y logró de manera inédita que algunos sectores de nuestra sociedad y también actores políticos de todas las tendencias se involucraran directamente e inclusive participaran a favor o en contra de alguno de los candidatos. Los inesperados resultados han producido efectos negativos en nuestra economía y han estado acompañados de toda una serie de análisis, opiniones y críticas, especialmente por las radicales posturas que ha manifestado el candidato ganador respecto a nuestro país. Analistas internacionales han dicho, respecto a las propuestas del presidente electo Donald Trump, que los muros que pretende construir no solo son de ladrillo, sino económicos, pues su discurso no solo alude a las exportaciones y acuerdos comerciales, sino también a los problemas migratorios entre ambos países y al envío de remesas que hacen los mexicanos desde Estados Unidos. De acuerdo con cifras del Banco de México, de enero a septiembre de 2016, el monto acumulado de las reservas familiares es de 20.046 millones de dólares, con un crecimiento de 7.7% anual. En 2015, el Banco Mundial estimó que las remesas de México representan el 4.4% de las remesas mundiales, con un monto de 25.689 millones de dólares, cifra muy superior al valor en México de las exportaciones de petróleo crudo de ese mismo año, que alcanzaron 18.524 millones de dólares. De esta manera,
si se crea la pared económica entre México y Estados Unidos, como lo ha anunciado Trump, no habrá un ingreso regular de divisas, lo que crea una posición riesgosa para México que podría generar una repatriación de capitales hacia Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump señaló como plazo 200 días para renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, e incluso anunció la posible salida de los Estados Unidos de ese tratado, poniendo punto final al acuerdo con más de 22 años de vigencia, al que calificó como el peor acuerdo comercial de la historia. Además, anunció la salida del Tratado de la Asociación Transpacífico, TPP, y prometió crear una tasa impositiva del 35% sobre la venta de vehículos fabricados en México y que son vendidos después a ese país. Cabe recordar que México es el segundo comprador de mercancías en los Estados Unidos después de Canadá y que el comercio entre ambos países equivale a 500,000 millones de dólares, equivalentes a $1 millón por minuto. Por el desarrollo de los acontecimientos posteriores al pasado 8 de noviembre, día de la elección de Donald Trump, y ante la toma de decisiones que ha anunciado respecto a sus más cercanos colaboradores, todos ellos radicales de derecha, así como la confirmación de sus posturas respecto a México y los mexicanos, nos permite anticipar que nuestras relaciones con el vecino país, sin duda ninguna, van a cambiar de manera muy profunda a partir del próximo 20 de enero de 2017, en que asume la presidencia. Hoy el Gobierno de la República y el Congreso de la Unión, en particular en el Senado de la República como corresponsable de la política exterior, nos encontramos ante la oportunidad histórica de impulsar la adopción de una serie de medidas que contrarresten en lo posible los resultados de las decisiones que muy probablemente va a dictar la próxima administración de los Estados Unidos. A mi juicio, lo primero, lo fundamental como deber de Estado es tener el control real y efectivo de nuestras fronteras. Ante los nuevos escenarios, se trata de hacer lo que durante muchos años hemos dejado de hacer o hemos hecho de manera insuficiente o parcial: fortalecer y apuntalar la seguridad, la economía, la estabilidad y el progreso en nuestras dos fronteras para contribuir a la estabilidad nacional, pues estos dos territorios particularmente van a ser impactados de manera inmediata e importante por las nuevas políticas y decisiones de la administración Trump. La iniciativa que hoy pongo a su consideración propone promover un conjunto de reformas legales que permitan fortalecer la gobernabilidad en el territorio nacional, pero particularmente en la frontera sur y norte, ante el eventual proteccionismo de la economía estadounidense, que impactará la economía mexicana con la aplicación de impuestos a las remesas, la previsible desventajosa renegociación del Tratado de Libre Comercio y la salida del Tratado de Asociación Transpacífico, así como una nueva política migratoria, y tal vez esto sea lo más inquietante, por la que se ha anunciado la inminente expulsión en una primera etapa de poco más de 3 millones de mexicanos sin documentos o presuntamente con antecedentes penales, para los cuales México no tiene posibilidad de asimilar o de controlar si en realidad son delincuentes. No olvidemos que ya Estados Unidos hace años tomó una decisión en este sentido, en California sobre todo, en relación a las bandas de las maras que actuaban y que nacieron y surgieron en California y fueron
deportadas hacia El Salvador y Honduras, según su nacionalidad. Y estas maras hoy se han fortalecido y han tomado el control y el desafío que están sufriendo sobre el Estado hondureño y salvadoreño, y se están ramificando en toda Centroamérica, constituyendo un verdadero peligro nacional. Pero nacieron en los Estados Unidos, nacieron allí y fueron deportados. ¿Qué va a pasar entonces en México con estos delincuentes con antecedentes penales que nos deportarían? Realmente constituye un problema muy importante. Y además tampoco tenemos los recursos suficientes para generar los empleos para toda aquella mano de obra calificada que vendrían a México y que podríamos aprovechar. Es un reto enorme. No olvidemos que en la segunda etapa, después de estos 3 millones de deportados, Trump ha anunciado la posible deportación de otros 8 millones más. Por ello, el gobierno federal, presidido por el presidente Enrique Peña Nieto, anunció por conducto de la Cancillería 11 medidas para proteger y apoyar, primero, a nuestros connacionales que residen actualmente en Estados Unidos, en lo que, así lo creo, es una primera etapa de un conjunto de acciones que habremos de tomar como país para adaptarnos y para hacer frente a esa nueva e imprevisible realidad política y económica que empezará a aparecer el próximo año. Es decir, estamos ante el escenario de enfrentar cambios significativos en materia de política comercial, migratoria y de seguridad regional, de combate a la delincuencia organizada y con ello un futuro incierto en la iniciativa Mérida, a través de la cual se han canalizado recursos que podrían cancelarse. Es necesario entonces detonar de manera inmediata programas y políticas públicas que permitan atender los problemas sociales, económicos y de seguridad que se presenten en las regiones fronterizas y que se multiplicarán los problemas por las amenazas ya mencionadas. Sirva como ejemplo de lo que se tiene que hacer la medida que tomó recientemente el presidente Peña Nieto, consciente de los problemas en la región sur-sureste, al anunciar e impulsar el desarrollo de 4 zonas económicas especiales, que serán polos de desarrollo industrial que aprovecharán las potencialidades de las entidades de esa región, cuyos resultados a largo plazo generarán oportunidades de empleo y bienestar, incluyendo la frontera sur. Pero habrá de reconocerse, compañeras y compañeros senadores, que no es posible estandarizar las políticas públicas para resolver la problemática fronteriza en razón a las evidentes diferencias de los factores causales e históricos entre ambas fronteras. A pesar del importante desarrollo económico y social en la frontera norte, los estudios de la investigadora Guadalupe Correa Cabrera indican, y cito, en las últimas décadas, los estados se han visto afectados por varios fenómenos, entre lo que destaca la apertura comercial en un nuevo esquema de globalización y, de manera particular, el aumento exponencial de la violencia relacionada con el crimen organizado. En este contexto, también se observan rezagos en la provisión de servicios públicos en diversas ciudades fronterizas, principalmente en aquellas donde el crecimiento ha sido muy rápido, dado el desarrollo de la industria maquiladora. Concluye la cita. En cambio, la frontera sur se encuentra mucho más rezagada que la del norte, pues carece de infraestructura física moderna, de educación de calidad y de procesos de industrialización tecnológicamente avanzados y competitivos. Depende de las actividades agrícolas, pecuarias y actividades diversas en la rama de la construcción y los servicios. Se destaca por su porosidad, de la cual el aumento del fenómeno migratorio, del crimen organizado y el contrabando de mercancías, armas y materias primas la distingue. Ante esta realidad,
y ante el desafío que significa la nueva administración Trump, propongo a ustedes, compañeras senadoras y senadores, legislar para que en la frontera sur y en la frontera norte se reafirme la soberanía y el control del territorio a través de una política de Estado integral que resuelva su particular problemática con el fin de evitar que a partir de coyunturas políticas se determine la viabilidad o no del otorgamiento de apoyo para millones de mexicanos que viven en esa región y para aquellos que retornarán deportados por la frontera norte, más los migrantes que ingresan por el sur y se quedarán en México ante la imposibilidad de ingresar a los Estados Unidos con las nuevas políticas de Trump y que las autoridades migratorias del país calculan en 350,000 personas anuales que se dirigen hacia el vecino país del norte. Para atender los retos que representa la problemática actual y la que podría generarse, como lo he señalado, en el futuro inmediato en las dos fronteras de México, frente a un gobierno de perfil autoritario y populista en los Estados Unidos, propongo reformar nuestra ley de planeación en su artículo 25, la fracción cuarta del artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las fracciones cuartas del artículo 19, tercero del artículo 50 y del artículo 52 de la Ley General de Desarrollo Social y adicionar un párrafo al artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De lo que se trata es de, primero, incorporar dentro del Sistema Nacional de Planeación el concepto de desarrollo fronterizo. Incorporar dentro del Sistema Nacional de Planeación el concepto de desarrollo fronterizo para que se expidan programas regionales que regulen la atención integral que los tres niveles de gobierno deben de brindar a la frontera sur y norte como zonas prioritarias y estratégicas del desarrollo nacional. Segundo, incluir de manera permanente en la estructura programática del presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal el componente fronteras para que imperativamente se doten de recursos presupuestales etiquetados para el impulso al desarrollo de las regiones fronterizas. Tercero, considerar a la frontera sur y a la frontera norte como regiones preferentes y de interés público dentro de la Política Nacional de Desarrollo Social. Cuarto, dotar de atribuciones a la Comisión Nacional de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social para considerar como política de Estado la administración de los recursos y la ejecución de los programas que impulsen el desarrollo social en la frontera sur y en la frontera norte. Quinto, establecer en la Ley General de la materia criterios específicos aplicables a los 23 municipios de la frontera sur para que les permitan acceder a los fondos de ayuda federal para seguridad pública en razón a las particulares condiciones que guardan por el tamaño de su población, la incidencia delictiva y su ubicación geográfica, que son vecinos de los tres estados que en paz son los más violentos del mundo: Salvador, Honduras y Guatemala. Amigos senadoras y amigos senadores, el inesperado triunfo electoral de Donald Trump no es un fenómeno local o particular de los Estados Unidos, es la representación más acabada del rechazo de las sociedades a la globalización tal como se ha instrumentado, a la apertura comercial indiscriminada, a la pérdida de identidad por las manifestaciones culturales globalizadas y a los masivos desplazamientos de grandes grupos de población por violencia o por pobreza o por razones étnicas. Decía Carlos Fuentes: no hay globalidad que valga sin localidad que cuente, y ya son varios los ejemplos que así lo demuestran. El Brexit en el Reino Unido, el nuevo gobierno presidencial de Filipinas, los procesos electorales en Polonia, Hungría y Austria,
de alguna manera el referéndum por la paz en Colombia y todavía estamos por ver lo que suceda en las próximas elecciones de 2017 en Francia y en Alemania. México entonces debe prepararse para enfrentar y asimilar estos cambios globales que implican el inicio de una nueva época en la historia de la humanidad. Por ello solicito su apoyo, compañeras senadoras y senadores, para esta propuesta. Apuntalemos a México de manera decidida y con acciones firmes y concretas, especialmente en las zonas fronterizas, que es donde se encuentra la vulnerabilidad de nuestro país, que serán las que reciban el mayor impacto de los resultados de una política que pretende revertir los avances que alcanzamos durante décadas a favor de la integración, del consenso, del diálogo, del respeto mutuo y del derecho internacional. Insisto y lo reitero, estamos ante una inflexión histórica que demanda de concierto interno, de fortaleza institucional, de consistencia política y de unidad nacional. Como lo ha señalado el pensador Thomas Bernhard, la realidad no tiene compasión jamás. Muchas gracias y gracias por su tolerancia, señor presidente. Con mucho gusto, señor senador. Sí, el senador Ríos Le pido se solicite publicar en la Gaceta del Senado de manera íntegra mi integración de hoy. Muchas gracias. Sí, el senador Ríos Peter. ¿Con qué objeto, señor senador? El senador Mayas me permite adherirme a su iniciativa. Cómo no, con mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. El senador Barbosa. Gracias. Claro, muy bien. Con mucho gusto, señor senador. Y le pido a la secretaría tome nota de los compañeros senadores que están levantando la mano para adherirse. Muchas gracias. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.